Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban el saludo cordial a nombre del magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, del doctor José Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Supremo Organismo Electoral del Perú. Estamos reunidos nuevamente por una convocatoria de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que ha programado un sinnúmero de jornadas por la democracia, reflexiones sobre el proceso electoral en el bicentenario del Perú. Se trata de un conjunto de charlas magistrales de carácter virtual en el que diversas personalidades del Perú y del extranjero comparten con la ciudadanía sus apreciaciones sobre el proceso electoral peruano en el marco de la celebración de los 200 años de independencia del país. Se propone un proceso de reflexión en un momento complicado que vive nuestro país, en el que la democracia se ve amenazada por la fragilidad institucional, la desconfianza ciudadana, la corrupción y otros elementos que exacerban la confrontación, y en nuestro país, en el que estamos pues próximos a la realización de las elecciones generales del 11 de abril del presente año. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Thompson Jiménez, es director ejecutivo y representante legal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para el periodo 2017-2021, abogado y profesor universitario costarricense especializado en Derecho Internacional. Ha estado vinculado a la institución en diversas formas a lo largo de más de 30 años. De 2000 a 2014 fue director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para la promoción de la democracia, los derechos políticos y las elecciones. Asimismo, fue director adjunto del instituto hasta el junio del año 2013. Del año 1994 a 1998, se desempeñó como ministro, consejero y cónsul general en la Embajada de Costa Rica ante los Estados Unidos de América, culminando como encargado de negocios de esa sede diplomática. Desde 1984 ha sido profesor titular de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y recientemente de los cursos especializados en Derechos Humanos. Actualmente tiene el rango de catedrático. Es autor de artículos, libros e investigaciones especializadas sobre temas de justicia, democracia, sistemas electorales, derechos humanos y derecho internacional. El doctor José Thompson Jiménez es un amigo del Perú, permanentemente ha concurrido a los diversos procesos electorales en nuestro país, y qué mejor que pueda desarrollar un tema importante como se trata de las misiones de observación electoral en tiempos de pandemia, perspectivas para las elecciones en el Perú. Doctor José Thompson Jiménez, bienvenido para la familia peruana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y es un gusto estar con ustedes. En realidad siempre colaborar con la escuela, que es un poco ahijada nuestra, puesto que concurrimos con nuestras ideas y con experiencias comparadas cuando se fue a fundar, y hemos podido participar como docentes en más de una oportunidad. Valoramos muchísimo lo que hace la escuela y valoramos muchísimo la labor educativa del Jurado Nacional de Elecciones. Así que es un gusto estar con ustedes nuevamente y en esta oportunidad para hablar un poco de los dilemas que tenemos en esta materia. Bueno, hemos podido acumular en lo institucional y en lo personal una serie de experiencias en este más o menos año que llevamos de estar lidiando con la pandemia, tener que estar realizando elecciones y enfrentarnos a un instituto que para el mundo en general es muy importante, pero para América Latina es más importante todavía, que es la observación electoral. Entonces, ¿cómo esto se puede hacer? ¿Cómo Nos falta se... compartir. ¿Perdón? Aún no se visualiza su PPT. Ok. A mí sí me la está mostrando. ¿Ustedes no? No, no se... Ahí cambié de diapositiva. No. Estamos observando su rostro nada más.
Ok, está bien. Creo que mejor la hacemos, José Francisco, con que la compartas vos. Ya, perfecto. Deme un segundo. Ok. Les decía, bueno, llevamos un poquito más de un año de estar lidiando con la pandemia y tratar de hacerla compatible con la realización de elecciones. Y todavía un desafío mayor tratar de hacerla compatible con la labor de los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales. Entonces, mi presentación busca plantear algunas de las cosas que hemos aprendido en este año y dejar algunos dilemas de los que todavía permanecen, sobre todo pensando en que ustedes en el Perú en muy pocas semanas van a tener un proceso electoral muy determinante, muy incierto si uno juzga a partir de las encuestas que se están ofreciendo, pero que también va a requerir para su legitimidad, su fortaleza de la observación electoral. Entonces, ¿pasó bien esa, José Francisco? Sí, doctor. Ok, ya estamos en la segunda, perfecto. Entonces ya solucionamos problemas técnicos, damas, caballeros, jóvenes, los que nos acompañen y disculpen, pero estas son las cosas de la virtualidad. Vamos a ver, ¿qué fue lo primero que sucedió cuando la pandemia fue declarada? Ustedes recuerdan que estamos hablando de principios de marzo del 2020, cuando la OMS hace la declaratoria y empiezan las reacciones de los diferentes estados. ¿Y qué problema teníamos en América Latina? Un calendario electoral muy cargado. Y entonces, ¿qué fue la primera reacción que hubo ante la aparición de la pandemia? Todavía una situación inédita en el sentido de que no existen registros históricos de una pandemia causada por coronavirus, con lo cual tampoco había como la experiencia de pensar, bueno, ¿qué tan contagiosa será? ¿Qué tan letal será? ¿Cuánto afectará la actividad humana? Si ustedes se ponen a ver un año para atrás, hubo una serie de cosas que deberían haberse hecho desde el inicio que no se hicieron y hubo muchas cosas que nos pusieron a hacer que no eran necesarias, que no eran estrictamente imprescindibles para enfrentar la pandemia. Entonces, ¿qué pasó cuando apareció el COVID-19 en acción? ¿Cuál fue la reacción natural del ser humano, por lo menos en América Latina y con las restricciones que tenemos en América Latina? La posposición. Lo primero que se hizo fue tratar de que las elecciones cambiaran de fecha. ¿Por qué? Bueno, mientras aprendíamos de la pandemia, mientras veíamos qué tan intensa o qué tan prolongada podía ser. Y tercero, mientras diseñábamos algunos protocolos de cómo evitar que el contagio siguiera propagándose. Entonces, vean ustedes ahí en la lámina que les estoy enseñando, ustedes ven el efecto profundo que tuvo en América Latina. No estoy poniendo otros países del mundo. Pero vean ustedes, en República Dominicana, las presidenciales y congresuales se pasaron de mayo a julio, y si no se pasaron más allá es porque la Constitución de Dominicana no lo permitía. Las elecciones generales de Bolivia pasaron primero de mayo a agosto y después, finalmente, la fecha en la cual se celebraron fue el 18 de octubre. Las elecciones municipales en Uruguay pasaron de mayo a septiembre. Vean qué interesante lo que hicieron los uruguayos. Ellos tienen una tradición democrática muy estable. Hicieron una interpretación constitucional que permitió diferir la fecha de las elecciones. Y eso es bien interesante porque significó encontrar un consenso político que no hemos hallado siempre en otros países de la región. El plebiscito nacional en Chile pasó de abril a octubre del 2020 y ustedes habrán visto que en los últimos días
también se ha pasado la fecha de la elección de lo que sería la constituyente en Chile. Brasil pasó las elecciones de octubre a fines de noviembre. El otro día, en una reunión que tuvimos con la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Brasil, nos decían que esa escogencia de la fecha no fue antojadiza, sino que fue con apoyo de un grupo de expertos en salud, los cuales lanzaron o trazaron una línea de contagio y opinaron que fines de noviembre era la época en que menos posibilidades de contagio iba a haber. Pero lo que pasa es que en América Latina no siempre hemos podido diferir las elecciones. Hay momentos en los cuales, vean la segunda columna, hay imposibilidad de postergación. ¿Por qué? Porque el texto constitucional fija una fecha. Y ustedes verán ahí las elecciones generales en el Ecuador el 7 de febrero del 2021. Tuvieron que hacerse el 7 de febrero del 2021. Las municipales y congresuales de El Salvador para el 28 de febrero del 2021 se tuvieron que hacer el 28 de febrero del 2021. Ahí estuvimos algunos como observadores presenciales. Las elecciones subnacionales de Bolivia el 7 de marzo y que hay una segunda vuelta que tiene que resolverse ahora en abril. Y las elecciones internas y primarias en Honduras del 14 de marzo del 2021, un momento en que Honduras estaba particularmente afectada por las olas de contagio del COVID-19. ¿Cuál ha sido el desafío esencial? Sea que las traslademos, sea que las mantengamos. Este dilema que tenemos ante nosotros en la parte de abajo de la lámina, la necesidad de hacer compatible la celebración de elecciones con la protección de la salud pública. Es un enfoque de derechos, si ustedes me permiten. Por supuesto hay que proteger la salud privada, por supuesto que hay que proteger la salud pública, sobre todo en un caso como estos en donde estamos hablando de que puede haber un daño a la vida y por lo tanto la salud tiene que protegerse. Pero los derechos políticos también son derechos humanos y no pueden simplemente detenerse. Y por eso la consecuencia que les pongo ahí, la democracia no puede parar, puede ir más despacio, pero no se detiene. Y eso ha significado que a la fecha de hoy hayamos acumulado la experiencia de todas estas elecciones que ustedes ven en el cuadro, que es realmente un movimiento electoral muy intenso, y las hemos logrado hacer y las hemos podido observar en las medidas de las posibilidades, a pesar de la existencia de la pandemia. Y eso es fundamentalmente lo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, comprender que no fue fácil asumir la existencia del COVID-19. ¿Por qué? Porque llevábamos un siglo sin que se presentara una pandemia de estas dimensiones. Es decir, lo último que conocimos parecido fue la gripe española al final de la Primera Guerra Mundial. Pero lo cierto del caso es que sobre esta no teníamos elementos y hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué hemos tenido que hacer? Bueno, en primer lugar, comprender que la postergación tiene un límite. ¿Por qué eso es así? Porque América Latina ha elevado al plano constitucional las fechas de las elecciones y las características de sus elecciones. Entonces, hay un momento determinado en donde las nuevas autoridades tienen que posesionarse y eso no lo podemos evitar. Es distinto en los regímenes parlamentarios. Alguna gente a veces nos compara con Europa, pero en Europa es un régimen parlamentario que puede seguir, digamos, en el poder más allá de lo previsto hasta tanto no se realicen elecciones, nuevas elecciones. En América Latina no podemos hacer eso. Nuestras constituciones prevén cierta fecha para las elecciones o prevén cierta fecha para la entrada en vigor
del periodo de las nuevas autoridades. Entonces, llega un momento en que postergar ya no nos es posible. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, en primer lugar, intercambiar y generar una nueva doctrina. ¿Cómo hacer elecciones en estas circunstancias? Más adelante les voy a ofrecer algunas piezas que salieron en el marco de esta primera reacción, que fue, bueno, vamos a ver, aquí vamos a tener que hacer elecciones en algún momento. No sabemos la pandemia cómo va a evolucionar y no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero sí sabíamos que por lo menos la Organización Mundial de la Salud, que pues, francamente pues ha tenido muchos desaciertos en el manejo de la pandemia, pero sí nos advirtió que íbamos a estar entre 1 año y medio y 2 años lidiando con la pandemia, en el mejor de los escenarios si aparecían las vacunas. Y vean que efectivamente ya estamos al año y 2 meses y enfrentando este desafío. ¿Cuál fue el tercer desafío? Bueno, que autoridades electorales y partidos políticos aprendieran de protocolos sanitarios con ayuda de autoridades nacionales e internacionales. En otras palabras, se le sacó a las autoridades electorales, a los actores políticos de su zona, digamos, de especialidad y se les puso a aprender de protocolos sanitarios. Ahora sí, de acuerdo, no solo tienen que hacer las elecciones, tienen que hacerlas con respeto a la salud de las personas. ¿Y cómo se hace eso? Y lo cierto del caso es que ese es un proceso de aprendizaje en donde las autoridades nacionales e internacionales de salud desempeñaron un papel muy, muy importante. Introducir nuevas logísticas y nuevas capacitaciones. Pónganse a pensar ustedes. Ahora ustedes tienen que enseñarle a la gente que va a estar en las mesas de votación no solamente cómo hacer el voto o cómo recibir el voto de la ciudadanía, sino también cómo aplicar protocolos sanitarios. Eso significa también nuevas capacitaciones, capacitaciones adicionales. Ya no es solo cómo conducir bien el proceso electoral, sino cómo conducirlo bien y a la vez con respeto a los protocolos sanitarios. Nos obligó a generar una estrategia de comunicación para evitar el temor de la ciudadanía y una eventual masiva abstención en los países, sobre todo que tienen voto voluntario. Pero vean que esto es muy importante. Ahora resulta que los organismos electorales no solamente tenían que comunicar acerca de cómo votar, no solo tenían que comunicar acerca de las garantías que habían dado para el voto. Ahora tenían que quitarle el temor a la ciudadanía, que a la ciudadanía de todos nuestros países se le inculcó durante semanas y durante meses un gran temor a salir a la calle. Entonces ahora el mensaje no era quédate en casa, sino sal a votar. Entonces eso requiere una estrategia de comunicación y requiere también que los organismos electorales se vuelvan sensibles a cómo llegarle a la ciudadanía para eliminar esos temores que fueron inculcados y que fueron abonados durante los primeros meses lidiando con esta situación. Y una que es particularmente importante por la dinámica de las elecciones, ustedes lo van a entender en el Perú, es asegurar que no haya una deserción generalizada de los miembros o jurados de mesa. ¿Por qué? Porque el que va a votar pues corre algún riesgo, pero quien está sentado en una mesa electoral durante todo el día puede sentir que se corre un riesgo mucho mayor. Y por eso es que ha habido una estrategia en todos los países para asegurarse de que los miembros de mesa no van a fallar. Porque si fallan los miembros de mesa, ustedes lo saben, en el Perú mejor que nadie, empiezan los problemas de atraso de las votaciones y eso tiene severas consecuencias sobre la posibilidad de los electores de ejercer adecuadamente el derecho al voto. Y bueno, para nosotros como observadores internacionales, ¿cómo se observa esto? Es decir, todo esto, vean que son nuevos desafíos, son cosas que en el pasado no estaban. Entonces, ¿cómo nosotros como observadores
podemos visualizar lo que se está haciendo en cada uno de estos campos y cómo podemos documentarlo. Y para eso, fíjense que si bien mantuvimos los instrumentos tradicionales de observación, sí nos planteó un gran dilema, que es cómo los complementamos con todas estas cuestiones. Por ejemplo, además de que si las mesas abrieron a tiempo, si las mesas aplicaron los protocolos sanitarios. Además de preguntarle a la gente si fueron capacitados adecuadamente para llevar a cabo las elecciones, preguntarle si fueron capacitados acerca de el despliegue de estos protocolos sanitarios, es decir, si les explicaron cada cuánto tenía que desinfectarse el recinto de votación, cada cuánto debía aplicarse alcohol en gel a los votantes, etcétera. Son dos capacitaciones distintas. Y cómo nosotros como observadores las podemos ver. Es todo un tema. ¿Qué hicimos nosotros en CAPEL? Permítame aquí tratar de ser, digamos, constructivo y no solamente dejarles preguntas. Vean todas las cosas que se nos ocurrieron. Primero creamos un foro, que por cierto los organismos electorales del Perú han estado muy activos, sobre intercambio y debate de efectos del COVID-19 sobre el panorama electoral latinoamericano. Esto estuvo abierto por 8 meses. Abrimos un foro en donde libremente la gente de Argentina, con la gente de México, con la gente de Perú, con la gente de Ecuador, con la gente de Colombia, podía decir, vean, es que diseñamos estos materiales, es que diseñamos estos protocolos, es que les pasamos esta información que nos dio la OPS o les pasamos esta información, esta es una revisión del Ministerio de Salud de nuestros protocolos. Entonces, permitimos que se aprendiera sobre la marcha, a partir de la experiencia que se iba desarrollando en los organismos electorales latinoamericanos, que vean, han sido de los más creativos en esta materia. Desarrollamos una serie de cápsulas informativas que fueron divulgadas por redes sociales y por las redes de intercambio del IDH sobre cómo iban cambiando los procesos electorales en aplicación de los protocolos. Creamos un repositorio de noticias. Esto fue una de las cosas que nos resultó más desafiante como institución. Perdón, tal vez no todos de ustedes, no todas de ustedes saben que nuestra institución, CAPEL, es la Secretaría de los Organismos Electorales, de las asociaciones de organismos electorales en América Latina. Y por lo tanto, una de nuestras labores es precisamente propiciar el intercambio entre los organismos electorales. Descubrimos que ante una situación emergente, crítica como esta, el intercambio era absolutamente determinante. Entonces creamos este repositorio de noticias y ahí empezamos a poner todo lo que iba apareciendo sobre elecciones y pandemia, elecciones y pandemia. Y eso hizo que este fuera uno de los sitios más activos. Ahora, nos representó un desafío, porque ustedes comprenderán que más o menos cada 2 o 3 horas había que estarlo actualizando con los temas que iban emergiendo en tiempos de pandemia. Porque aquí el gran desafío, y es el reto que quiero dejar con ustedes hoy, es cómo hacer bien las elecciones, pero responder a algo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Como yo le decía a alguna gente, es ir narrando la historia de un viaje en tren mientras el tren está en movimiento. Entonces, no es tan fácil como llegar al final y contar cómo fue el desarrollo, sino que es, mientras el tren está rodando, decir qué está pasando. Y de eso se ha tratado en esta materia. Y por supuesto, la difusión de documentos, de protocolos sanitarios, es decir, conforme cada país los iba desarrollando, se iba compartiendo con los demás organismos electorales.
Y también hicimos una serie de fascículos que, por favor, ahí están todos disponibles. Apúntense la dirección en donde están disponibles porque están abiertos al público, que fue ir escribiendo, ir planteando ideas, algunas veces sin experiencia. Les cuento que los primeros 2 fascículos que escribimos fueron derivados de nuestra visión como una entidad de derechos humanos, pero fundamentalmente de derechos. Y de ahí salieron las primeras ideas, los primeros fascículos, sin ninguna experiencia, con ningún proceso electoral. Lo más que se estaba hablando era de lo que había hecho Corea, haciendo elecciones a pesar de la presencia del COVID-19, pero en realidad los 2 primeros fascículos fueron escritos a partir de consideraciones que en Capel se nos fueron viniendo a la mente a partir de cuestionarnos, bueno, cómo enfrentar la pandemia y sin embargo mantener las elecciones. Siempre hubo una idea inicial que quiero reforzar con ustedes y que ya estaba desde la primera lámina. Es decir, podemos modificar las elecciones, podemos hacer algunas restricciones a los derechos políticos de las personas, pero no podemos impedir el ejercicio de los derechos políticos aún en una situación de emergencia sanitaria. Y quiero dejar esa idea con ustedes muy, muy fuerte, porque mucha gente pensaría, bueno, ¿y por qué sencillamente no dejamos de hacer elecciones? Bueno, porque no podemos, porque hay un tema de legitimidad, hay un tema de constitucionalidad, pero sobre todo hay un tema de derechos de las personas. Y si dejamos de hacer elecciones, estamos afectando el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Entonces, ahí ya salieron una cantidad importante de fascículos. Vean ustedes, 9. Yo les recomiendo algunos en particular. Los primeros, porque fíjense que como fueron ideas internas nuestras que se nos fueron ocurriendo sobre la marcha, entonces es interesante compararlas con la evolución de la situación en la región. Les recomiendo que puede un organismo electoral aprender de lo que otros van haciendo. Cómo la sociedad civil sigue observando elecciones en este contexto. E incluso ya los últimos, pues sí, son ya producto de mucha experiencia, el intercambio de las medidas que los procesos electorales fueron incluyendo en materia de protocolos sanitarios y cuál es un balance de la experiencia de organismos electorales en la celebración de procesos en medio de esta pandemia. ¿Y qué tiene que ver esto con la observación electoral? Bueno, que la observación tampoco puede detenerse, porque la observación es un mecanismo de legitimidad de los procesos electorales en América Latina. Y de hecho, lo que hemos podido ver en nuestra región es que la concurrencia de misiones de observación, tanto internacional como nacional, abona a la legitimidad de los procesos electorales. Y esto era particularmente significativo en ciertos lugares. Y les pongo 2 ahí que ustedes los tienen de vecinos, pero que sabrán la cercanía de esas crisis. Bolivia o Chile estaban con estos procesos electorales saliendo de profundas crisis nacionales con un nivel de alta tensión que incluso había significado enfrentamientos en la calle, había significado víctimas fatales, había significado poner en cuestión a las instituciones. Entonces, las elecciones eran absolutamente necesarias como un mecanismo de salida de esas crisis y por lo tanto no podían postergarse indefinidamente porque eso alargaba las crisis. Y por supuesto la observación le da un mayor peso a la legitimidad de estos procesos electorales.
En segundo lugar, bueno, casos en donde las elecciones por una coyuntura o por un tema de diseño son complejas. Fue así en el Ecuador, en donde, por ejemplo, la diferencia entre el segundo y el tercer lugar, y por lo tanto quien iba a la segunda vuelta presidencial, fue muy reducida. Y entonces era muy importante la presencia de la observación electoral para decir, aquí no ha pasado nada, nadie le ha quitado nada a nadie, y estas elecciones son legítimas. O porque hay un altísimo grado de complejidad en el escrutinio. Ustedes no quieren vivir lo que viven los amigos de El Salvador o Honduras, con elecciones en las cuales pueden escoger no solamente en listas, sino entre listas, lo cual hace que el escrutinio sea una pesadilla absoluta y que pueda prolongarse por largas horas de la noche y aún de la madrugada, mientras la mesa trata de evidenciar por quién fueron las marcas de la ciudadanía. Créanme, ustedes en el Perú no quieren adoptar este sistema de votación porque vuelve muy complejo el escrutinio y además porque tiene otros problemas conceptuales de base. Y finalmente, bueno, la observación electoral también era importante para ver si los organismos electorales estaban haciendo un balance correcto entre los protocolos sanitarios y el ejercicio de derechos políticos. Y vieran que esto se dice fácil, pero en la práctica puede ser mucho más complicado. Un tema tan simple como el entintado del dedo en los países que todavía manejan la tinta indeleble como un mecanismo para evitar el doble voto, resultó mucho más complejo porque la gente también tenía, con razón, temor de decir, bueno, y si yo pongo mi dedo en esa tinta no tendrá residuos del virus que pueda infectarme de alguna manera. Entonces hubo soluciones distintas, hisopos en el caso de El Salvador, o más bien un gotero que se utilizó en otra votación para que la persona no tuviera esas inquietudes a la hora de votar. Dilemas que toda esta situación ha traído para la observación electoral. Bueno, para la internacional, ¿cómo hacerla con las restricciones de salidas e ingresos que fueron impuestas por aerolíneas o por autoridades nacionales? Ahora después les enseño un cuadro para que vean ustedes cómo la resolvimos desde CAPEL, pero evidentemente esto nos planteó una circunstancia que sencillamente no habíamos vivido. Es decir, ¿cómo vamos a observar elecciones en un país si resulta que el aeropuerto está cerrado o está abierto solamente para ingreso de nacionales y residentes y nosotros no somos ni una cosa ni otra? ¿Cómo hacemos si llegamos al país y la restricción impuesta en ese momento es que tenemos que pasar 2 semanas en confinamiento? Tendríamos que llegar mínimo 3 semanas antes de las elecciones. Entonces eso nos obligó a replantearnos mucho el tema. Y les cuento aquí no una infidencia, pero sí algo de la intimidad de nuestra vida. Vieran lo complicado que ha sido las elecciones a las que hemos podido asistir como observadores, porque ni las frecuencias de los vuelos son las mismas. Por cualquier cosa, de repente ustedes se encuentran con la cancelación de un vuelo. Y quienes hemos tenido que ir a elecciones, me incluyo, hemos tenido que seguir algunos itinerarios, algunas veces absurdos, pero eran los únicos que existían. Y lo cierto del caso es que aquí hemos tenido que ir aprendiendo acerca de cuándo hacerse la prueba para detectar que uno no está contagiado, en qué plazo, de qué manera, etcétera, dependiendo del país. Y eso es todo un desafío. Para la observación nacional, que una cosa que quiero insistirles, la observación electoral, para la observación electoral se ha vuelto todavía más importante de lo que ya era la interacción entre la internacional y la nacional. ¿Por qué?
porque la nacional puede desplazarse, digamos, más libremente en el país que la internacional. Pero aún así la nacional también tiene sus desafíos y sus dilemas, cómo lidiar con restricciones de desplazamiento o si no, tienen que buscar observadores propios de la ciudad o de la región donde van a observar. Cómo velar por la salud de los observadores desplegados. Pues no se trata de que la gente se inmole, sacrifique su vida por el tema de la observación. Entonces, ¿cómo hacemos observación? Pero la hacemos cuidando de la salud de los observadores, tanto internacionales como nacionales. Y algo que en algún momento nosotros no preveíamos, pero que resultó ser absolutamente importante, cómo nos pidieron ayuda organismos electorales a entidades de observación para que los acompañáramos en el diseño y revisión de protocolos sanitarios. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento particular para Chile en el caso del plebiscito nacional o para Honduras en el caso de las elecciones primarias de ahora de marzo, porque literalmente vinieron donde nosotros nos dijeron, vamos a ver, de lo que ustedes ya han observado, de lo que han visto, de lo que se ha podido hacer en materia de elecciones, ¿cuáles serían, digamos, los mínimos de los protocolos sanitarios que debemos utilizar? Y vean ustedes, sea como sea, logramos observar. Estamos, digamos, nosotros en particular, pero yo creo que todos los observadores tienen que estar muy satisfechos de lo que se logró hacer a pesar de las circunstancias excepcionales. Hicimos observación previa a la pandemia, o sea, la pandemia ya estaba, pero la declaración no se había dado. Estuvimos con ustedes en el Perú en enero del año pasado, vinieron acá a Costa Rica en febrero del año pasado, vivimos el trauma de las elecciones municipales en República Dominicana en febrero del año pasado, las cuales tuvieron que ser repetidas en marzo del año pasado. Luego tuvimos misiones de observación presenciales, o sea, algunos de nosotros logramos o lograron llegar al país y otros no lo logramos. Entonces fueron presenciales para los que estaban ahí, pero con acompañamiento virtual. Esto puede sonar como en detrimento de la observación, pero yo creo que uno de los hallazgos de este año es que es posible hacer un acompañamiento virtual a la observación, siempre que haya al menos alguna presencia en el país en cuestión. Y entonces así lo hicimos en Dominicana en julio, lo hicimos en Bolivia en octubre y lo hicimos en Ecuador el 7 de febrero. Hubo momentos en que lo hicimos solamente virtual, caso de Chile en octubre y el caso de Uruguay en septiembre. ¿Cómo fue esto? Bueno, todas las entrevistas se hicieron por Zoom o mecanismos similares y el día de la jornada electoral tuvimos que depender del desplazamiento de cámaras de televisión y de video para que nos estuvieran alimentando acerca de cómo se estaban desarrollando las elecciones. Pero vean, también en esta nueva normalidad rara que se está instalando, tuvimos misiones de observación solamente presenciales. Las tuvimos ya en El Salvador. Yo personalmente estuve allá ahora en febrero. Las tuvimos en Bolivia en marzo. Las tuvimos en Honduras en el mismo mes. E incluso llegamos a hacer misiones de avanzada, tanto el año pasado con República Dominicana y con Bolivia, como este año con el Perú. Ya hemos estado conversando con el jurado, con la OMPE, con actores políticos, con analistas de cara a las elecciones que ustedes tendrán que dilucidar en un par de semanas. Y luego, vean, esta fue uno de los temas que surgió más intensamente y que no debe ser subdimensionado. Esto, yo creo que la cantidad de conocimiento, de esfuerzo, de propuestas, de trabajo intelectual que hubo a la hora de enfrentar
esta situación inédita es sin parangón. Yo no recuerdo haber participado en tantas actividades académicas, paneles, foros, conferencias, mesas de diálogo, seminarios, cursos, espacios de intercambio, lo que ustedes digan, desde Canadá hasta Argentina. La gente tratando de ver, bueno, cómo le vamos a entrar a las elecciones en medio de estas circunstancias. Y la mayoría ni siquiera fueron organizadas por nosotros, organizadas por organismos electorales que querían ver cómo lo planeaban, centros de estudios, universidades, instituciones del sistema interamericano, incluso se interesaron en ver cómo podemos generar ideas acerca de cómo enfrentar elecciones en esta circunstancia. Conclusiones, para no abusar del tiempo de ustedes, y disculpen los problemas técnicos nos consumieron al inicio. Vean, las conclusiones son muy interesantes porque no son solo producto de lo que yo les acabo de presentar, sino también de algunas cosas que por efectos del espacio y del tiempo del que dispongo no pude compartir con ustedes, pero que son producto de la experiencia práctica de ver elecciones en tiempos de pandemia. Vean que son conclusiones muy, muy importantes para lo que ustedes van a enfrentar en el Perú. Uno, ha sido posible efectuar elecciones poniendo en ejecución protocolos sanitarios y preservando la salud. En ninguno de los países en que hemos observado elecciones y siguiendo después la curva estadística de la pandemia, en ninguno de ellos ha habido un pico de contagios como consecuencia de los procesos electorales. Y esa es una muy buena noticia. Quiere decir que es posible hacer elecciones sin afectar severamente la salud. Vean que esta para mí es una lección aprendida absolutamente valiosa. Es posible hacer elecciones preservando la salud. Vean que la segunda también es muy interesante. Yo sé que ustedes en el Perú tienen voto obligatorio, pero varios de los países que han realizado elecciones tienen voto voluntario. Y vean qué interesante. En uno o en otro sistema no se ha producido, perdón, ahí hay un error horrendo de caligrafía, luego se los corrijo, no se ha producido una abstención mayor a la tradicional y en algunos países la participación ha crecido. Por ejemplo, Bolivia votó más gente de la que votó en la elección anterior. Chile votó más gente en el plebiscito de lo que había votado en la presidencial anterior. De tal manera que es posible generar la confianza en la ciudadanía como para que participe en las elecciones y que no tengamos un problema de legitimidad. Y ojalá ustedes en el Perú, y ojalá si yo puedo estar allá presencialmente para acompañarles, pero ojalá si ustedes encuentran las condiciones suficientes, no solamente para participar, sino para que los miembros de mesa, los jurados de las mesas estén ahí, ejerzan su función y hagan posible las elecciones. Ahora, que la observación electoral ha tenido que sufrir modificaciones esenciales, sí, pero hemos descubierto dos cosas. Una que Capel ya venía diciendo desde hace muchos años, pero éramos casi los únicos que las decíamos, que era muy importante la interacción entre la observación nacional y la observación internacional para tener un panorama más completo. Y dos, en que tenemos que hacer mejor uso de esto que estamos haciendo hoy en día. De vez en cuando nos da dolores de cabeza, pero las herramientas virtuales nos han abierto un universo. Tenemos que aprovecharlo para las distintas actividades humanas, incluidas las elecciones, incluida la comunicación respecto de elecciones e incluida la observación electoral a propósito de elecciones. Y bueno,
Con eso ya termino, porque sé que los problemas técnicos y los demás nos tomamos algo de tiempo. Y de cara a las elecciones de ustedes en abril y muy probablemente en junio, si es que las encuestas dan lo correcto, es la importancia de mantener la observación en la medida de lo posible y potenciar que se intercomuniquen para generar una mayor credibilidad, que no haya dudas sobre este proceso electoral. Aprovechar las lecciones aprendidas de la experiencia regional comparada y sobre todo esta, es posible. Tengamos esa convicción, es posible hacer elecciones y observarlas, es posible, aún en las circunstancias actuales, pero hay que adaptarse, hay que asumir que son elecciones diferentes. Y finalmente, esta idea que quiero dejar con ustedes con mucha fuerza. Los derechos políticos son vitales para la democracia, no son una comodidad de la normalidad. Hay algunos que nos dicen es que estamos viviendo una situación anormal y por lo tanto deberíamos poner abajo el derecho a elegir y ser elegidos. No, las democracias pueden volverse más lentas, pero no se detienen. Y ustedes tienen organizaciones electorales absolutamente determinantes para las elecciones, a las cuales pues la observación les da respaldo y las retroalimenta de cara a cada proceso. Ahí lo dejo, disculpen si nos hemos corrido de las horas, pero bueno, quedo a disposición de ustedes para lo que ahora corresponde. Muchas gracias, doctor Thompson. Aquí tenemos una inquietud de uno de los participantes de su charla, doctor. Dice, conforme a las actuales circunstancias y teniendo información alarmante que el virus del COVID-19 viene mutando en el Perú, nadie debe estar obligado a ir a sufragar con una multa, toda vez que se puede argumentar el derecho a la vida y el derecho a la dignidad como fines supremos de la persona. En ese sentido, ¿cree usted que es correcto establecer multa o considerar que se debería optar a fin de que sea facultativa? Gracias, Carlos. Vean, interesante pregunta. ¿Está desde el fascículo 1 o del 2 que escribimos en esa seguidilla que les recomendé? Vean, una de las cosas que nosotros recomendábamos, porque creo que no tenemos derecho a dar una respuesta única a esta situación, es repensar la obligatoriedad del voto. Por supuesto, concientizar a la ciudadanía de esto que les comentaba hace un rato, que en realidad la experiencia empírica que ya hemos acumulado mucha. Ustedes vieron la tabla que les mostré, es decir, una cantidad importante de países en América Latina han hecho elecciones y eso no ha representado un aumento en la tasa de contagios. Pero sí es cierto que las autoridades electorales deberían reconsiderar el carácter obligatorio del voto. Esa era nuestra sugerencia, pero sabemos que eso no siempre es viable. Ustedes pueden tener disposiciones constitucionales o legislativas que simplemente la autoridad electoral no puede desaplicar. Entonces, la buena noticia, bueno, que la experiencia ha demostrado que las elecciones no son, digamos, un escenario de incremento del contagio. Las buenas noticias, bueno, que hay países que han determinado volver más facultativo o menos obligatorio el voto a raíz de la pandemia. Es el caso de Bolivia. Bolivia decidió suavizar mucho las sanciones que aplicaba en caso de inasistencia. Pero vean, yo también creo que aquí es muy importante una estrategia de comunicación, que la gente comprenda que el futuro político de su país es importante, que su salud es importante, pero el futuro político de su país también lo es. Y por eso es que cómo se suaviza la obligatoriedad del voto es una decisión que tiene que tomar el organismo electoral con base en sus propias posibilidades, pero también en no desestimular completamente la participación de la ciudadanía. El participante Luis Carrascal
señala y dice, estas elecciones generales 2021 se harán con todos los protocolos de bioseguridad, como el uso adecuado de mascarilla, pero también se dará el voto escalonado para evitar la aglomeración. ¿Qué otras estrategias tuvieron los países que ya pasaron una elección electoral? Vamos a ver, gracias. Buena pregunta. Hay una serie de protocolos que hay que considerar. En primer lugar, hemos ido descubriendo, porque la verdad es que con este bicho hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos meses y hemos descubierto, por ejemplo, que la ventilación es tan importante como la mascarilla. Son como los dos elementos, la ventilación de los locales donde nos encontremos y el uso de mascarillas por parte de las personas. Pero si ustedes recuerdan, hace un año nos decían que las mascarillas no. Y sobre la ventilación no había ningún conocimiento. Ahora se sabe que es muy, muy importante que los lugares estén lo más ventilados posibles, porque eso impide la acumulación de gotículas que eventualmente son transmisoras del el coronavirus. Otras cosas que tenemos que practicar, bueno, precisamente como ya ahora sabemos que la transmisión por tocar cosas es mínima, pero en cambio por respirar el aire en donde otros han hablado o en que otros han cantado o otros han gritado es mucho más alta. Es importante considerar esto para sanitización, que llaman en México, de los locales. O sea, de vez en cuando, cada cierto número de lectores, deberíamos tener algún proceso por el cual, con algún aerosol, desinfectemos el local. Pero la buena noticia es que es posible hacerlo. Es posible hacerlo, como les decía, no hemos tenido ningún país en el cual se haya registrado un pico de contagios después de las elecciones. Por supuesto, distanciamiento entre las personas en las filas de votación. Esto puede significar más tiempo para el proceso de votación. Ahí tenemos que tener paciencia, es decir, tenemos que entender que estamos con circunstancias excepcionales. Pero todos estos protocolos, si ustedes quieren verlos en la serie de fascículos, yo les dejé la dirección ahí en la presentación. Vayan, búsquenlos, porque hay cosas muy, muy interesantes que se han venido practicando. Incluso nos hemos dado cuenta de una serie de pasos que seguíamos en las elecciones que no eran tan trascendentes y que luego nos dimos cuenta de que podíamos prescindir de ellos. Entonces también simplifiquemos el proceso de votación. En el caso de ustedes en el Perú, por favor, que no falten los miembros de mesa, porque eso tiene un efecto absolutamente trascendental en el proceso de votación. Se los dice un amigo del Perú que los ha acompañado muchas veces. Doctor José Thompson Jiménez, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, le expresamos nuestro agradecimiento por su presencia y por su interesante exposición en esta jornada por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú. A todos nuestros amigos que han estado también participando a través de la red, les decimos muchas gracias. Y a todos ustedes, mil gracias y tengan ustedes muy buenas tardes.